Se nota, se nota, se nota, se nota, se nota que a las corridas anda la gente. La gente anda a las corridas, otros no tanto, otros por ahí miran a la expectativa a ver qué pasa con el otro, si corre o no corre. La cuestión es que, hola, ¿cómo están ustedes? El gusto de recibirlos a cada uno de ustedes en vuestros hogares. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Gracias por compartir con nosotros esto que es Sincerarte y los temas que vamos a abordar en el día de hoy, porque van a ser temas en los cuales vamos a sacar pequeñas conclusiones, vamos a hablar un poquito de lo que nos... no somos futurólogos, pero sí se puede hacer un pequeño análisis de una situación hacia octubre, y vamos a tratar de con el licenciado en Economía Federico, como siempre lo tenemos presente, a Federico Nazar. Vamos a conversar con él y también vamos a tratar de ver si podemos ponernos en comunicación desde Tucumán con nuestro director Sebastián Olarte, ¿sí? Si podemos hacer todo eso, bien ahí, y si no, bueno, lo dejamos. Bueno, gente querida, la máxima que en estos momentos nos está acompañando, 21 grados, 68 el porcentaje de humedad, sensación térmica 21, porque está corriendo un poquito de viento, 16 kilómetros por hora, así que eso hace que varíe, por supuesto, la temperatura. Y para mañana 27 la máxima, 13 la mínima, 92. Lo que sí me está asombrando es el porcentaje de humedad que va a acompañarnos en el día de mañana, 92%, eso ya es prácticamente precipitaciones, así que puede ser que en algunas zonas de Salta Capital pueda haber, Salta Capital o el interior, pueda haber algún tipo de precipitaciones. Cosa que estar atentos, nada más, no hay nada más lindo y bendecido de que la lluvia, la lluvia. 11 kilómetros por hora el viento, así que la sensación térmica en el día de mañana, con sus 27 grados, por supuesto que va a cambiar. Bueno, gente querida, gracias nuevamente, gracias a Salta Cable Color, a Salta Color, gracias a Millennium, frecuencia 17, gracias a la gente de aire, por supuesto, gracias a la gente del Valle que también nos recibe, y a todos aquellos que de una u otra manera están recibiendo la señal. Gracias porque siempre nos están acompañando o nos están dando, como quien decimos, esa pequeña crítica que muchos por ahí la necesitamos para poder crecer o para poder corregir, o generalmente siempre es bueno recibir la opinión del público. A mis compañeros de trabajo, como siempre, gracias de corazón, a Lucas, a Eduardo, a María, gracias de corazón, porque son el otro 50%, no nos olvidemos, esto es el 50%, lo otro es el otro 50%. Así que, hablando de 50%, 50%, se nos va, como quien decimos, se nos dispara enseguida para ver el tema dólar, cómo se va a disparar el dólar, cómo se va a disparar, cómo va a bajar el peso, qué hay de sorpresa con el tema de la moneda, nuestra moneda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si va a haber algún tipo de devaluación o no lo va a haber, si va a seguir esta hiperinflación, porque realmente nos tratan de disfrazar de inflación, y yo no sé del cuánto al cuánto por ciento, porque no soy economista, llegamos a una hiperinflación, pero que realmente se escucha en las calles, se escucha en todos lados el hecho de que lamentablemente las cosas hoy no tienen un precio
digamos, justo en cuanto vos lo comprás acá o lo comprás allá o lo vas a comprar mañana o pasado, no sabés realmente cuánto es el costo, y eso es lo que nos trae algún tipo de recuerdos en la historia de la Argentina. Me voy a sentar, señor director, voy a dejarlos con la presentación como siempre lo hacemos, cosa que ustedes puedan también acomodarse y también bueno, ir evaluando las cosas. Si quieren preguntarnos algo, evaluar qué es lo que nos quieren preguntar para que nosotros podamos contestarles o sencillamente investigar lo que me estés preguntando. Bueno, ya estamos, ya estamos con vos, estamos conversando con el licenciado Federico Nazar, todo lo que realmente se ha vivido, que ya lo escuchaste vos, porque ya lo escuchaste, leíste, lo escuchaste en varias radios, viste en los programas de televisión, en todos lados, realmente todo lo que ha pasado y lo que ha acontecido. Y es como nosotros decimos, muchas veces es la sociedad elige. La sociedad elige, la sociedad es la que manda muchas veces, y nosotros lo único que podemos hacer es respetar lo que la sociedad quiere, pide o no sé cómo denominarlo, en realidad ¿no? Porque por ahí es como que vos decís, bueno, quiero un cambio, pero bueno, hay quienes no lo quieren, les gusta la zona de confort y se quedan en la zona de confort y no prueban quizás un cambio, o quizás, qué sé yo, hay tanta forma, la mente humana es tan complicada y te dice una cosa. Por eso yo muchas veces en las encuestas, como siempre sabía decir, yo en las encuestas no confío para nada, porque no refleja el verdadero pensamiento de la persona. En algunos casos sí, en otros casos no lo hace. Entonces son muy raros realmente que las encuestas te den te marquen un panorama digamos, visible a lo positivo o negativo. Acá había otra cosa, acá te marcan otras cosas, y no es la opinión de la gente, sino que lamentablemente son los mismos políticos los que van marcando las tendencias. Sí, ahí hay que tener, en realidad la democracia, en realidad estamos en una mediocracia, porque la manejan los medios básicamente. Hay dos problemas muy serios de la democracia hoy en día. Uno es el tema mediático, si no tienes acceso a los medios no se llega. Y después el otro tema es las encuestas, ¿quién paga las encuestas? Porque el que paga es el que le da a favor del que paga, ¿no? Ningún perro muerde la mano del que le da de comer, ¿no? Exactamente. Y después está el otro tema de quién maneja las máquinas cuentavotos, porque es un tema muy interesante y ya tenemos la experiencia de Estados Unidos, de Venezuela, de Brasil, y muchísimos países donde se demostró que las máquinas cuentavotos hacen trampa a favor del gobierno de turno. Por ejemplo, esta empresa Smartmatic, que es la que se usa en Salta, esta es de Soros, que es un masón o húngaro multimillonario, billonario, tan billonario que hizo caer la libra esterlina en Inglaterra, hizo caer la lira italiana. O sea, una sola persona puede hacer caer un banco central. Qué increíble, ¿no? Que eso pueda existir realmente. Sí, ustedes van a Wikipedia y pueden buscar a Soros cómo hizo caer el Banco de Inglaterra. O sea, increíble, una sola persona. El poder económico, financiero que tiene esta gente, los masones. ¿Y quién maneja las máquinas electrónicas? Bueno, ese es el tema. Por ejemplo, en la elección del 2020 de Trump, saltó que hubo un fraude electoral masivo, pero masivo. Y se descubrió que respondía a dos cosas. Uno, al voto por correo. Millones y millones de votos por correos truchos, o sea, a nivel república bananera, ¿no? Sí. Y el otro tema fueron las máquinas. Y ahí operaban dos empresas que se demostró que eran fraudulentas. Una era
Smartmatic, que es la misma que tenemos en Salta, que es de Soros, y la otra se llama Dominion, que también es de Soros, pero se hacen aparte como competencia, ¿no? ¿Y qué pasó? Se demostró que estas máquinas se podía acceder por Wi-Fi y a la gente, está filmado esto, a las autoridades de mesa veían cómo habían cerrado la mesa, ¿no? Ya no votaba nadie, y veían cómo le aumentaban los numeritos de votantes. O sea, habiendo cerrado las elecciones. O sea, como por ejemplo, acá se dejaba de votar a las 6 de la tarde, ¿no? No sé allá qué hora era, pero ponerle que haya sido a las 5. Bueno, eran una hora después del cierre de mesa y veían cómo la máquina aumentaba la cantidad de votantes que iban votando. O sea, y está filmado esto. Qué increíble y que eso no se pueda tomar, digamos, vos me decís, está filmado, está comprobado, ¿dónde está la justicia en ese sentido? Ese es un buen punto. Hubo más de 1000 presentaciones judiciales de fraude, más de 1000. Y la justicia, el problema es que los masones tomaron control de la justicia. Ese es un tema muy serio, tanto en Europa como en Estados Unidos y acá también. Y entonces, ¿qué pasa? Ninguna de estas causas prosperó, quedaron todas ahí muertas. Pero es terrible porque son países que uno lo ve como, por ejemplo, Estados Unidos. Uno ve un país como con una seriedad, con un compromiso hacia el ciudadano, donde vos decís, estas cosas no pueden pasar. Pueden pasar en Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela, en el tercer mundo. Pero vos me estás hablando de un primer mundo donde realmente estas cosas no pueden pasar. Y mira, la prueba deben. La prueba concreta fueron las cuarentenas generalizadas. O sea, esto es algo que nunca se vio en la historia de la humanidad, cuarentenas generalizadas. Siempre se cuarentena al enfermo, no a los sanos. ¿Entendés? Fue una cuarentena de sanos. Increíble, desafío de todo, noción médica. Desde ahí ya hemos empezado, digamos. Bueno, y además eso viola todas las constituciones de todo el planeta, democráticas por lo menos, porque vos no podés declarar un estado de emergencia y establecer una cuarentena generalizada en ninguna constitución, en ninguna, ni en la de Estados Unidos ni en la Argentina. Y sin embargo, recién, fíjate lo que pasó, esta semana, el juez Neil Gorsuch de Estados Unidos sacó una opinión para un fallo por el tema de las cuarentenas diciendo que era totalmente ilegal, pero que ya habían decretado que ya había finalizado la pandemia. Y ya no se juega. Ya no se justificaba el fallo de él. Claro, o sea, justicia lenta no es justicia, es injusticia. Exacto. Justicia lenta es injusticia. Totalmente, yo estoy de acuerdo, es así. Justicia lenta no es justicia. Directamente lo sacó como para decir, bueno... Para quedar bien con Dios y con el diablo, pero gracias a que él no habló en su momento, cerraron todo. Y la gente de menos recursos, la que más sufrió, no hubo acceso a la salud, mucha gente se murió porque no llegó a hacer tratamientos para el cáncer, porque no hizo diagnóstico. O sea, solamente en Cava hay un estudio que se murieron 9.000 personas en los primeros 6 meses de cuarentena, 9.000 personas por no poder hacerse los testeos cardiovasculares. Los tratamientos que tenían que hacer. Los diagnósticos cardiovasculares. Se murieron 9.000 personas solamente por eso. O sea, entonces, esas decisiones no se pueden tomar. ¿Sí? Y ahora tenemos el problema que toda esta gente que maneja la medicina, que son todos títeres de los masones o masones en sí, por ejemplo, está Bisotti, que le responde a la Fundación Huésped, que la Fundación Huésped sabemos que es un centro masónico, y que fue la que estuvo detrás de la cuarentena. El comité asesor de Fernández era liderado por Pedro Can de la Fundación Huésped, y Bisotti es de la Fundación Huésped. Y ahora Bisotti está en Estados Unidos porque está viendo este encuentro de la Organización Mundial de la Salud. ¿Vos crees que está haciendo lobby para octubre, para las elecciones? No, ella está haciendo algo mucho peor. Está vendiendo la soberanía argentina. Porque lo que se está negociando en este momento en la OMS a puertas cerradas, total secreto, no puede entrar el periodismo ni nada, es la modificación de las regulaciones internacionales de la salud. Este reglamento del Internacional de la Salud es el que se hizo en 1995 más o menos por el tema del tabaco. Entonces,
por el tema del tabaco. A partir de eso se bajó línea a todos los países que se sumaron a esto, que fueron casi todos, y entonces empezó a perseguir el tabaquismo. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso del tabaco? Lo hicieron, justamente, Salta es una provincia tabacalera. Total. Lo hicieron porque el problema de los anticonceptivos hormonales generan un montón de problemas cardiovasculares, sobre todo trombosis. Ajá. Entonces, si el trombo te va al cerebro, te es una ACV. Si el trombo te va al corazón, te es un paro. Entonces, si el trombo te va al pulmón, te es un paro pulmonar, no podés respirar. Exacto. Entonces, es muy peligroso el tema de los trombos. Y entonces, ¿qué hace? El tabaquismo te aumenta exponencialmente el riesgo de trombosis con los anticonceptivos. Entonces, como la prioridad es reducir la población mundial, no podían dejar que la gente se entere que el anticonceptivo hormonal es mortal. Entonces, porque más o menos más de un tercio de la gente que usa anticonceptivos son anticonceptivos hormonales, la píldora. Entonces no podían dejar que la gente se entere de esto porque ya empezaba a saltar en todos los tableros las luces rojas de que se estaba muriendo la gente de trombosis, las mujeres de trombosis. Mujeres jóvenes, o sea, mujeres de 22 años con ACV, o sea, un desastre, ¿entendés? Dejando a todos los chiquitos sin mamá, o sea, es un desastre esto. Pero no te decían el motivo. Claro, entonces prohibieron el tabaquismo, porque no podían prohibir el tabaco solo para mujeres. Sino prohibido para todos y sigue la ley. Porque hace 50 años que se sabía que el tabaco causaba cáncer a partir de los 30 años. O sea, hasta los 30 años no se ve que cause demasiado daño, pero a partir de los 30 años empieza a subir exponencialmente el daño celular por tabaquismo. Entonces, y eso se sabía del principio. Pero ¿por qué de golpe cerraron? Fue por esto. Bueno, y estas regulaciones internacionales para la salud es un mecanismo que, si ahora lo logran modificar, que está Bisotti con todo el séquito argentino de vendepatrias, traidores a la patria, si logran aprobar esto, está liderado por Estados Unidos, que es Biden, que es masón también, es el principio del fin, porque le da las naciones, aunque no lo diga expresamente, están cediendo el poder a la OMS sobre su soberanía de salud. Pero no es solo sobre salud, porque ahora cambió la definición de salud. Salud no es solamente el tema biológico, ahora incluye biopsicofísico, pero no solo, sino también incluye salud social. El concepto de salud que cambió incluye salud social. Entonces, por ejemplo, quedarse sin trabajo es un tema de salud para ellos, o porque te afecta la psiquis. O sea, es un tema que ya da para cualquier cosa. Entonces ellos pueden cerrar una fábrica por un tema de salud social, cuando no tiene nada que ver con salud biológica. O sea que ¿entendés? tienen toda la potestad de poder... De todo. Te pueden cerrar lo que se le da la gana, cuando se le da la gana, porque se le da la gana. Por el tema, por ejemplo, el cambio climático lo incluyen en el concepto de salud. El cambio climático. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con la salud? Bueno, lo incluyeron en el concepto de salud ampliada. Entonces, al darle este poder a la OMS, encima que el director de la OMS ni siquiera es médico, este Tedros ni siquiera es médico, y es el que cerró todo el planeta. Y además el director de la OMS no lo eligen los países. Lo que hacen los países elevan postulantes, ¿no? Y el comité elige una terna. Pero ¿qué pasa? Como ellos controlan ya varios gobiernos, los masones, por ejemplo Estados Unidos, Biden, Europa lo controlan los masones, Reino Unido lo controlan los masones, Argentina lo controlan los masones. Entonces, con que cada uno de esos países elige un candidato, de estos que ya son todos masones, eligen una terna y ahí votan los países. Pero los países están votando sobre tres masones, o tres títeres de masones. Este tero trabajaba para Bill Gates antes. O sea, Bill Gates, que es Illuminati, que es masón. Bueno, él trabajaba para la fundación, recibía fondos de la fundación Bill y Melinda Gates. Entonces, es un títere de Gates. ¿Y quién maneja el presupuesto de la OMS? Gates. Porque el presupuesto de la OMS, el 90% lo aportan fundaciones privadas, Wellcome Trust, Fundación Bill y Melinda Gates, etc. Y en realidad son todas fundaciones masónicas. En realidad, la OMS la manejan los masones. ¿Y qué va a pasar ahora, suponte, en la Argentina porque esto es un tema muy
¿cómo te puedo explicar? ¿Cómo puedo explicarle a la gente? Es un tema muy finito, es un tema muy para explicarlo y que la gente lo entienda, y lo entienda de una manera sencilla, de una manera práctica, para que se dé cuenta por lo menos lo que están haciendo, o lo que se está haciendo, o por qué se está haciendo tal cosa. Yo hoy veo una despreocupación tremenda en la sociedad por muchas de estas cosas que nosotros hablamos en el día de hoy. ¿Pero por qué? Porque su preocupación pasa por el ya, el ahora, el que voy a comer, o el que me alcanza, o las filas completas de los planes sociales. Entonces es como que te quieren poner el circo adelante y todo el elefante blanco, como dicen, va por atrás. Entonces esa es la preocupación que a nosotros nos da, porque no logramos que en la sociedad pueda detectar esa situación. Sí, lo que hay que entender es que esto es planificado, la pobreza es planificada, lo buscan a propósito, sí, la pobreza, sí, y la falta de educación. O sea, es parte del plan, la planificación. Lo peor, el problema de la educación. Para que tengas una idea, las pruebas PISA y aprender dan que ahora no me acuerdo la cifra exacta, pero más o menos un 70% de los egresados de secundario, o sea, hicieron toda la educación primaria y secundaria, ni te hablo de los que dejaron, ¿no? El 70% no pueden interpretar un texto. O sea, bueno, vos lees un texto, pueden leer en voz alta, pero no entienden qué es lo que está tratando de decir. Sí, o sea, ese es el gran problema de las facultades, que no hay comprensión de texto y no hay retención. Pero eso viene de antes. Argentina en 1950 era líder en Latinoamérica en educación. Tenía la menor tasa de analfabetismo y tenía los mejores resultados en los egresados de las escuelas privadas y públicas. Y las públicas ahora las privadas también tenemos el mismo problema. En las privadas, por ahí no es del 70%, pero las privadas, por ahí estamos en el 50%. Entonces, se está buscando realmente pauperizar la educación, porque esto es un problema de recursos, o sea, y no solo de recursos, sino un pésimo control, pero es parte del plan. El parte del plan es que seamos brutos y pobres. Un pobre bruto lo manejás como querés. Como querés. ¿Entendés? Entonces, ese es el plan. La gente tiene que avivarse que todos los políticos que tenemos hoy en día son politíteres de este nuevo orden mundial masónico, este nuevo orden mundial masónico, que ahora parece que estamos hablando de una película de ciencia ficción. Sí, pero para el 2030 vos te vas a avivar que ya estás metido en una jaula de la cual no te vas a poder escapar. Entonces, la Agenda 2030 es esto. Y hoy en día el único político que tiene algo de chance de llegar a presidencia, que habla en contra de esto, escúchenlo, es Javier Milei. Es el único. Todo lo demás son un desastre, uno peor que el otro. Sí. La reta es masón. Y nadie está haciendo política. Bullrich está también en base a la Agenda 2030. O sea, ustedes van a la página del Foro Económico de Davos, se escribe World Economic Forum, wef.org, entran ahí y buscan Patricia Bullrich. Si aparece en la biografía del político que buscan, ese es un títere. ¿Entendés? Si está en el Foro Económico de Davos, es un títere. Milei también está. Milei es algo que es medio que no se sabe bien a qué juega. Pero por lo menos la ley anterior que hicieron de expropiación de datos privados de salud, Milei fue el único que votó en contra. El único. De 400 legisladores que tenemos, el único que votó en contra fue Milei y Villarruel. Es que yo pienso que no lo deben entender como se tiene que entender, o subestiman mucho a la población sobre este tema, ¿me entendés? Porque yo no he sentido ningún medio de comunicación hablar sobre estos temas, no he leído en ninguna gráfica de ningún diario nada de estos temas, y estos temas, o sea, es como que de esto no se habla, o no se conoce, o no se profundiza, o si se habla tan complicado que no se entiende. Yo el medio que recomiendo es la prensa,
que está online, La Prensa, que es un diario que tiene más de 150 años, que solo está online, no se imprime en papel, pero esta Agustina Sucri es una periodista, escribe sobre todos estos temas, y escribe muy bien fundamentado. Hace poco escribió un artículo sobre el doctor Carballo, cómo el doctor Carballo había logrado que ninguno de sus pacientes se muera con y por COVID. Por COVID. Y mostró cómo fue perseguido por el Ministerio de Salud. O sea, ahí está todo, busquen Agustina Sucri, La Prensa, Carballo, y le va a salir el artículo. También escribe sobre todo esto que le estoy contando, ella también lo está advirtiendo. Después pueden buscar una página web que se llama cienciasaludnatural.com. Ahí tienen muchísimo para ver, hay videos, hay de todo. Y después los grupos de Telegram. Telegram es uno de los pocos lugares donde hay libertad todavía, hay canales de Telegram como Es raro que estas páginas no sean hackeadas o no sean levantadas, porque en varias oportunidades han... a veces caen, pero eso se llama... Cae la página. Un ataque cuando le mandan muchas consultas al mismo tiempo de muchos servidores, hacen caer la página. Pero no pueden permanecer todo el tiempo así, ¿no? O sea, claro, porque usarían demasiados recursos. Entonces, a veces caen, pero se vuelven a levantar. Pero el ataque distribuido se llama DoD. Pero el tema es lo que está pasando hoy en día, la gente tiene que ponerse como un caballo de batalla, el político, son dos temas fundamentales para nuestra supervivencia. Uno, lo hablamos después, si querés más detalles, sí. Uno, el tema de la Organización Mundial de Salud, que quiere instaurar una nueva constitución mundial, es la base del gobierno mundial, que modificaciones de regulaciones de este año vendría a ser como la pata para el año que viene a hacer el Tratado Pandémico Internacional. Este Tratado Pandémico Internacional hay que ponerse las pilas para que ya haya una ley que lo rechace automáticamente, porque ahí sí porque ya es obligatorio para los países obedecerlo, y quieren armar una especie de fuerzas de paz donde te caen todos estos tipos trajeados como astronautas y te cierran una provincia desde la OMS. Y el otro tema es la moneda central, el Banco Central, que eso podemos hablar después. Sí, me interesa muchísimo porque en octubre estamos ahí estamos, y esto depende mucho también de cómo la sociedad ve y puede defender, digamos, sus derechos y los derechos de sus generaciones, ¿no? Porque lamentablemente no es que hablemos del 2030 como si fuera que estuviera de acá a cuánto, sino que estamos ahí, y nuestras generaciones lamentablemente son las que están padeciendo toda esta situación que nosotros no lo advertimos, no lo vimos, o si lo vimos lo callamos, y bueno, esto es lo que está pasando. Vamos a ir al pequeño corte que nos propone el señor director. Estamos con el licenciado Federico Nazar para evaluar todas estas situaciones. Si te parece complicado lo que estamos hablando, si te parece un poco quizás difícil de entenderlo, no nos molesta que nos llame o no nos molesta que nos mandes tus preguntas. Lo que sí nos molesta es el hecho de caer en el saco todos, porque no tan solo, sino somos todos. Así es. Así que vamos al primer corte, dale. Bueno, gente querida, ya estamos con ustedes, ¿sí? Estamos nuevamente con ustedes ya en el segundo bloque para compartir en esto que es Ciencia y Arte. Increíble todo lo que estamos hablando, porque realmente nos está dando la pauta de que tenemos una sociedad en la cual o no se interesa en informarse o no no tiene esa preocupación más que el día a día por la situación económica que se está viviendo, a propósito, porque realmente es como decimos, estamos creando más pobres y más ignorantes, ¿no? Porque lamentablemente es así. Vamos a ponernos en comunicación con muchísima alegría, porque realmente es como tenerlo acá en el piso a
el director de teatro, nuestro querido amigo, nuestro compañero, nuestro director, Sebastián Olarte. Desde Tucumán, Sebastián Olarte, te damos un abrazo grande y las bienvenidas a esto que es, a lo que creaste, Sincerarte. Estamos acá junto con el licenciado en Economía, Federico Nazar. ¿Qué tal, Sebastián? El gusto de recibirte. Muchas gracias, el gusto es mío y bueno, saludo a la gente en el piso. Gracias por la presentación, como siempre muy generosa con tus palabras, pero bueno, siguiendo al pie de la letra todo lo que dices y firmándolo, porque es una matriz que se repite en todos los rincones del país, que han llevado al pueblo al peor de los desastres, con la mayor ignorancia, el mayor desinterés, y se nota en el desgano de la gente y se nota en la tristeza de aquellos que realmente quieren hacer algo y lamentablemente chocan con muralla tras muralla tras muralla y se hace como muy difícil el camino y todo el mundo ya está a punto de bajar los brazos. Por eso valoramos mucho tu programa y lo de la gente que defiende esto, porque es lo único que tenemos para salir adelante. Los pueblos salieron siempre de todas de estas miserias, de los desastres que tuvimos en base al arte y la cultura. Ni más ni menos, al arte y la cultura que lamentablemente está siendo atacada prácticamente para crear, como acá hablábamos con el licenciado Federico, lo que es la educación. Menos presupuesto en la educación, menos presupuesto en la salud y lamentablemente crear ese pánico a la sociedad del qué va a pasar mañana, ya, crear más pobreza y más dependencia, porque sabemos que la pobreza trae la dependencia. Vos en Tucumán, ¿cómo viste cómo ves tu sociedad, cómo ves las elecciones, cómo realmente está funcionando, digamos, las cosas allí? Y las cosas están funcionando, como decíamos, con la misma matriz que se repite en todos lados. El que viene de afuera por ahí dice, no, qué lindo que está todo esto. Bueno, como nos sorprende a todos lo que vamos a un lugar nuevo, pero cuando empezamos a trabajar, la gente como vos, que trabaja desde la comunicación social, no tengo duda que Federico, toda esta gente que trabaja para y por la cultura y por la educación, chocan con esta realidad, pero como digo, es una matriz instalada desde hace muchísimos años, culpando a las viejas políticas, de los viejos, digamos, dirigentes políticos de la década de fines del 1800 y del comienzo del 1900, y resulta que esa tan criticada época llevó al país a estar entre el cuarto y el quinto lugar del mundo, pero real, real, real. Y después con todo esto vinieron los golpes del año 30, después empezaron a apropiarse un poco de nuestra cultura, de nuestros progresos, empezaron a buscar la manera de que lo que era privado lo estatizaban, y de esa manera hicimos un Estado inviable. Y bueno, llegamos a esto que hoy lo podés sostener solamente en base a populismo, como han sido todos los malos gobiernos, tanto europeos como americanos, que son dictatoriales de alguna manera. Y en este caso, donde tenemos una democracia, entre comillas, no se respeta nada. La democracia es poder circular tranquilo y acá no se lo puede. La democracia es asegurarle a un niño su derecho de estudiar y de salud, y lo que menos tenemos es salud y educación. Ni hablar, como decíamos, de la seguridad, porque no te podés mover a ninguna parte. Pero como digo, es una matriz instalada, no culpemos a Tucumán, a Salta, a Jujuy, y si querés hilvanar más fino, mi querida Ceci,
Vos podés disculpar, esto pasa en Metán, en Rosario de la Frontera, en Güemes, en Orán, en Tartagal No, y es acá así. en Tucumán, en Montero, porque es una matriz que se repite desde un delegado comunal o de un intendente de tercera, de segunda, de primera, o delegados comunales, como se llaman en otro lado, o intendentes, legisladores, en algunos lados todavía con sistema bicameral. Un país bastante raro, y lo más raro es que la gente no se une para terminar con este desastre que está a la vista. Ya no se puede seguir disfrazando con discursos y con relatos, porque ¿Vos? la realidad grita tan fuerte que tiene que tapar todo. Pero bueno, la Es, política mira, está así. es tan fuerte la frase que dijiste, la realidad grita tan fuerte que yo no sé si o la sociedad es... por eso conversaba con el licenciado Federico, yo decía, o no entiende lo que estamos hablando, o no se comprometen, o no les interesa, o dicen, bueno, qué sé yo, como vos lo decís, es una matriz ya instaurada y no tan solo en algunas provincias, sino en el mundo entero, porque esto se va, ¿cómo te puedo decir? Se va extendiendo y lamentablemente la ignorancia, la falta de educación, la falta o sea, la pobreza y todas estas cosas nos trae aparejado todo esto. Hablábamos contigo, Federico, así que si podés hablar con Sebastián, te lo presenté a Sebastián, así que tranquilamente podés hablar con él. Y en el tema de la cultura, ¿cómo ves que fue evolucionando en el tema de los años? Por ejemplo, la posibilidad de presupuesto, el acceso de la gente para que más gente pueda disfrutar de los bienes culturales. Lo que pasa es que hay que cambiar la palabra evolución por involución. O sea, acá se ha retrocedido no solo en Tucumán, sino en todo lado. La cultura está, digamos, porque acá hay que entender, o sea, por un lado la cultura artística, que de por sí nomás también está destrozada, y la cultura general, peor todavía, porque cuando te quitan los valores, cuando te quitan, digamos, la fuerza de las cosas que realmente tienen que valer en una sociedad, como ser el mérito, como ser, bueno, todo lo que nuestros abuelos han sembrado en nosotros y en tanta gente. Bueno, si estudiar o no estudiar es lo mismo porque pasamos de grado, trabajar o no trabajar es lo mismo porque cobramos el plan. Bueno, cuando lo que decía Cecilia, por eso me acoplo, Federico, a eso, nos llevan a los más viejos tiempos de la esclavitud, porque si hay algo que es esclavizante es la ignorancia. Vos un pueblo que aparte de ignorante lo haces pobre, dependiente, o sea, de toda la forma, ese pueblo no sale porque es peor que en la época de la esclavitud. Peor, porque la ignorancia es la peor de las esclavitudes. Y esto no hay manera de discutirlo. Vos querés dominar un pueblo, primero hacelo ignorante y ahí lo vas a llevar como ganado a cualquier parte y además con esa ignorancia que ni siquiera le permite darse cuenta de lo que está pasando. El no darme cuenta es la ignorancia. Bueno, a eso es lo que nosotros no hacíamos referencia, o no entienden lo que nosotros estamos hablando, porque muchas veces dice que para que alguien no te entienda habla complicado. Pero nosotros tratamos de ser lo más sencillos posibles para hablar, para decir, para explicar, para que la gente entienda realmente. Ahora, si no interesa lo que estamos hablando, obvio, van a apretar en el control remoto y van a poner, qué sé yo, lo que les guste ver y lo que les guste y les satisfaga en escuchar. Lo que les llene, sí. Pero y después,
¿qué es lo que pasa? Caemos todos porque todos estamos en una sociedad y el todo es el todo, y lamentablemente los que estamos luchando para poder sacar las vendas, sacar los tapones de los oídos y decirle esto no es así, esto trae otra situación, porque esto es como montar el circo, pero que el elefante blanco pasa por atrás. Claro, no, hay muchas formas de definir, porque de pronto, por más que vos lo digas, yo lo diga, bueno, si no hay una política para cambiar todo esto, estamos fritos. Vos tenés, por ejemplo, lo que decía Federico con muy buen criterio, si yo veía que esto evoluciona, no, porque no hay una política cultural, tiene que el Estado primero involucrarse para crear una política cultural. Tiene que ser muy fuerte, digamos, para que sin la participación del Estado podamos meternos con la gente, ¿no? Pero de alguna manera, si no hay una política cultural, no hay plan ni proyecto que se pueda desarrollar, porque no hay el interés del Estado de que eso funcione. No hay una política de salud, por eso no funcionan los hospitales públicos. No hay una política de educación, por eso no funciona la educación pública. Y después se va arrastrando a todo, porque después ya no se divide público, privado, todo, porque la ignorancia avanza, 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 y tiene el mismo premio el que tiene mérito, el que se sacrifica, qué sé yo, que aquel que no hace nada. Entonces, lógico, difícilmente, perdón, no, para no cortarla la frase, difícilmente podamos rescatar a los niños y los jóvenes de las esquinas de ese ocio del vicio, para involucrarlo en el ocio creativo, que es lo que hacían los griegos y todo aquello que desarrollaban arte y cultura. El ocio creativo, sentarse a pensar, pero pensar en el arte, pensar en el otro, pensar en la sociedad. No, nos sentamos en la esquina a pensar a ver a quién jodemos, qué hierba fumamos. Bueno, eso es lo que tenemos y eso el Estado en este momento le favorece, porque así lo tienen a todo con la cabeza hueca y lo pueden llevar hacia donde quieren. O sea que un Estado ausente en cuanto a este tema de esta situación, una justicia lenta, como decíamos recién con Federico, y la justicia lenta no es justicia. No es justicia, por eso, pero Ceci, pasa como te digo, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel comunal, pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Hemos permitido enriquecimientos, pero que vos no lo podés ya bajar. Después, por ejemplo, si vamos a entrar en más temas más profundos, pero sería bueno en algún programa que pueda estar en Salta, donde se hable, por ejemplo, el juez no lo puede enjuiciar al político porque ninguno de los dos puede justificar su patrimonio. Exacto. ¿Cómo se van a justificar entre uno y otro? ¿Cómo te voy a meter preso yo si yo tampoco puedo justificar como vivo en el country con 500.000 pesos de sueldo? No, y aparte, ¿qué es lo que sabe el juez de mí? Que yo tampoco puedo ser ajusticiada si yo sé tal o cual cosa de vos, o yo te nombré a vos. Y bueno. Por eso te digo, estamos en un círculo vicioso donde estamos presos todos los ciudadanos de a pie de todas estas cosas que nos pasa, porque vos sentís el piquete aquel que no me deja pasar, se repite en Salta, se repite en Tucumán, se repite, yo que viajo todas las provincias, ¿me entendés? Me pasa donde llego, y el dirigente gremial, tanto nacional como provinciales, son extremadamente ricos, o sea, y el político de cualquier lado son extremadamente ricos. Y todo está dado vuelta, todo está pata para arriba. Pero bueno, hay que luchar y esperar, porque vos, mire, para que vean que no hablo de uno y de otro, de un lado y de otro, de los partidos políticos, somos igual, todos dejamos, bueno, podemos simpatizar, qué sé yo, un poquito más para un lado que otro, tener un poquito más de esperanza, pero ya está demostrado, son los mismos, cambian de nombre, ponen la camiseta que sea, son como el fútbol, hoy juego para Boca, mañana juego para River si me paga más.
O pero juegan los hijos de los hijos. claro, no, y bueno, que, eso es moneda corriente en todo lado. Si no puedo ir lamentablemente. yo de intendente, va mi hermano, si no va mi hijo, va mi señora, va mi novia, y así. No, no cambia, por eso digo, es una matriz instalada en todo el país. Vos andás a buscar el delegado comunal o el intendente de cualquier pueblo perdido del interior de las provincias y la matriz es la misma. Es la misma. No hay alternancia, por lo tanto no existe la democracia, porque la democracia sin alternancia no es democracia. No es democracia. Es Por verdad. eso, mi querida Ceci, Es verdad. hay que trabajar mucho, esperar, soñar y tener Y esperanza tener de fe. que de algún lado tiene que venir el cambio, porque así Y no da tener para fe. más. Sobre todo tener fe, seguir Exactamente. luchando y seguir, y bueno, seguiremos nosotros repicando, como decimos en la, en la No nos procesión, queda más, no nos queda más remedio. hasta que Y alguien pueda... felicitarlo a, Sí, quiero adelante. felicitar a Federico por sumarse y por ser un soñador más, por creer en todo esto y apostar. Bueno, hay mucha gente que yo creo que de bien que piensan como Sí. pensamos nosotros o como piensan los que quieren el cambio en sí. Pero hay que ver, como te digo, porque aquí muchas veces pueden poner el cartel junto por el cambio, todo, y no, y tampoco por eso surgen locos ahí proponiendo cualquier cosa, y los otros no se sostienen porque no tienen, no resisten el más mínimo archivo, y bueno, esto está Exacto. muy sucio, muy, muy sucio, la verdad. Viejo como Lamentablemente. estoy, no le veo ninguna salida fácil. No. Ninguna salida fácil y ninguna salida que alguien venga, porque todos están esperando que venga, qué sé yo, no sé, El algún Mesías. héroe. Hay una obra de teatro que se llama Esperando a Godot, que es un poco esto que nos pasa. Que venga Godot, que no sabemos qué carajo es Godot, pero que venga ese Salvador, Que como venga cuando se Gogo. espera al Mesías. Que venga Godot. Bueno, acá Bueno. ni Godot nos salva, me parece. ¿Mm? Yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu opinión, te agradezco muchísimo tu tiempo, saludo a toda la gente linda de Tucumán y espero realmente poder tenerte pronto aquí en Salta para poder charlar, para poder bueno, expresarnos realmente como siempre lo hacíamos, con esa sinceridad, Exactamente. con esa franqueza, y el que entiende, entiende, como decía, el que tenga ojos que vea y el que tenga oído que escuche. Te agradezco muchísimo, que tengas muy, muy buenas tardes, tarde-noche, porque ya es de Ya noche, y ya estamos ahí. suerte en tus obras, ¿eh? Muchas gracias y gracias a ustedes por permitirme estar presente ahí a la distancia y saber que por lo menos pensamos igual y que hay mucha gente que piensa como nosotros. Muchas gracias, Federico, muchas gracias a la gente del canal y por supuesto a vos, Cecilia querida, Al contrario, muchísimas gracias. al contrario, nosotros somos los Un, agradecidos. un beso grande y que sigan esos maravillosos programas que haces. Muchísimas gracias, mi querido Gracias. Sebastián. Muchísimas gracias. Y de esta manera estuvimos con Sebastián Olarte, gracias a la producción de el director Lucas, María y Eduardo, que nos hicieron poder hablar desde Salta a Tucumán y poder enterarnos que es como vos decías, parece una matriz esto. Sí, esto está planificado totalmente y busca la destrucción de la Argentina. Es un plan para destruir la Argentina, es un país riquísimo. Como dijo él, podríamos ser la quinta potencia mundial, más que Australia. Pero vos escuchaste lo que dijo, que en un tiempo fuimos Sí. cuartos Sí. y hoy somos prácticamente... Totalmente dominados por este capital extranjero, que es el que maneja la política. Y bueno, y les voy a leer unas cifras para que es muy interesante de Salta sobre el tema del aborto, por ejemplo, porque es Ajá. parte del plan mundial reducir la población. Reducir Entonces, la población. el gobierno de turno tiene que demostrar cómo está reduciendo la población y una forma de demostrarlo es con el aborto. Entonces tenemos, por ejemplo, que con Urtubey en el 2017 se habían sumado desde el 2012 29 abortos. 2018, 77. 2019, 445. 2020, casi 1000.
todo con Urtubey, el logro de Urtubey, de la gestión Urtubey. Viene Sáenz, más aborto. Estábamos en 1000 2020, 2021, 3000. Multiplicó por 3, gran logro de Sáenz. Y el 2022, casi 5000. O sea, el aborto viene creciendo a tasas que no es que se duplica, se triplica de año en año. Y esto es parte del plan. Argentina ya está llegando, lo que nosotros, los Provida ya veníamos pronosticando, que Argentina va a llegar al nivel de abortos de España. Y ya estamos llegando de a poquito a 100.000 abortos anuales en Argentina, muy cerca de lo que es España. O sea, porque esto es una política, él dice, no hay política de Estado. Sí hay política de Estado, hay política, y se están haciendo muy bien, para el mal. Para el mal. O sea, el aborto es una política de Estado que se está haciendo a rajatabla, hay más de 40 efectores, o sea, centros donde la gente va a abortar, en Salta, y así van multiplicándose. Y eso lo pagamos todo, porque lo paga el Estado. Claro, ¿no? Y eso lo pagas vos, lo pago yo, y lo pagamos todo. Su gran logro es que nosotros pagamos nuestro propio suicidio, o sea, no lo pagan los millonarios estos de Soros, que nosotros no lo paguemos, como fueron las inyecciones COVID, ¿no? Exactamente. Uno paga su propio suicidio. Y bueno, y esto es un gran logro de Sáenz. Pero la gente dice, la gente lo votó a Sáenz. No, tiene que pensar la gente que en Salta hubo un 30% de personas que no fueron a votar, porque ya están hartos de que les mientan, y un 5% votó en blanco. O sea que también, más de 1 de cada 3 salteños no está de acuerdo con el sistema. Y de los 2 que quedan, solo 1 votó a Sáenz, el otro no. O sea que, no es que, estamos teniendo que la mayoría, 2 de cada 3, están en contra de lo que está pasando. Pero el problema es que... Claro, pero no se manifiesta, no se habla. Y esto queda así. Sí. Queda así, ¿me entendés? Queda como el gran ganador, la gran ganadora, o el gran... Y no estamos hablando de ningún partido en común, sino hablando de esto. Fede, nos tenemos que ir despidiendo. Yo te agradezco muchísimo tus datos, todo lo que significa para mí, tu conocimiento, porque realmente nos trae a nosotros al que quiere escuchar, como decimos, que escuche. Y el que quiere ver, que vea. Y el que no, bueno, hay mucha otra programación y el control remoto siempre está en la mesa de luz. Un abrazo grande, mi querido Federico. Gracias a todos ustedes, gracias a la producción, gracias a todos. Nos reencontramos el martes que viene. Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta.